Bienvenida, Elis. Gracias por unirte. Espero con ansias esta discusión. Y tal vez podríamos empezar si pudieras describir la plataforma de alternativa para Alemania. ¿Cuáles son los objetivos principales que buscan? ¿Dónde necesita cambios Alemania? Informar a quienes nunca han oído hablar de alternativa para Alemania o de alternativa para Alemania en alemán, ya que muchas personas, sobre todo en Estados Unidos, no lo conocen. Así que eso será muy útil. Está bien. Muchas gracias a Ellen por invitarme y darme la oportunidad de hablar abiertamente sobre diferentes temas. Permítanme, ¿me escuchan? Excelente, excelente, gracias. Empecemos por quiénes somos. Alternativa para Alemania es Alternativa para Alemania. Es un partido relativamente nuevo, fundado hace 11 años durante los problemas con el euro. Por eso, lamentablemente, tengo que empezar al arrojar luz sobre nuestro partido, con circunstancias bastante negativas en Alemania. Nuestro país es un gran país con personas muy motivadas, pero en los últimos 20 a 25 años nuestro país no ha sido gobernado de la mejor manera. Durante 16 años tuvimos la administración de Angela Merkel, luego la llamada coalición del semáforo, que se disolvió el año pasado, y ahora tenemos elecciones. Desde mi punto de vista, Angela Merkel fue la primera canciller verde. Ella básicamente destruyó nuestro país, obligó sin preguntar a la gente a abrir nuestras fronteras a la inmigración ilegal. En 2015 ella destruyó y acabó con nuestra columna vertebral. Desde el punto de vista de la política energética horrible, para los oyentes extranjeros en esta audiencia, Alemania es el único país industrial que apagó su planta de energía nuclear. Por eso, el objetivo de Angela Merkel era implementar solo energía solar y eólica. Y no hay que ser muy inteligente para entender que no se puede manejar un país industrial solo con viento y sol, porque no tendrás energía, electricidad. Cuando no brille el sol o no sople el viento, eso es un gran problema. Sí, quiero decir, soy un gran fan de la energía solar, pero obviamente si un país está en latitudes muy altas, la cantidad de energía solar en invierno será mucho menor. Por eso hay una diferencia notable en el uso de energía entre día y noche. Así que mucho de esto, mucha de la energía, puede hacerse con energía solar y con baterías de red a gran escala, pero debe complementarse con otros tipos de energía, porque a mediados del invierno en Alemania no hay tanta luz solar. Por lo tanto, la solución obviamente debe ser multifacética, donde sin duda hay fuentes de energía renovable, pero también es necesario contar con cierta cantidad de energía adicional. Buscar combustibles fósiles, especialmente la nuclear. Creo que está muy subestimada. Creo que para Alemania fue una tragedia el cierre de las plantas nucleares. En realidad están muy bien diseñadas y creo que el paso correcto sería aumentar significativamente la cantidad de plantas nucleares en Alemania. Eso sería maravilloso. Absolutamente. Así que por eso quería arrojar luz sobre la situación actual, para formar una opinión sobre lo que representa nuestro partido. Eso fue exactamente lo que dijiste. Apoyamos la diversificación del suministro energético. No podemos gestionar un país industrial como Alemania con una base manufacturera fuerte, todavía fuerte. Para ser sincera, nuestra producción industrial alcanzó su punto máximo en 2018 y desde entonces ha caído drásticamente debido a los altos precios de la energía. Y no puedes gestionar un país de esa manera, por eso decimos: escuchen, necesitamos ser tecnológicamente abiertos y necesitamos fortalecer de nuevo las plantas nucleares, porque la energía nuclear no contiene carbono, ¿verdad? Por eso también vamos a reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, que curiosamente son muy, muy altas. Y ahí está toda la ironía. Nuestros gobiernos, como los de Angela Merkel y la llamada absurda coalición del semáforo, impusieron a nuestro país una política verde que no funciona. También queremos retomar la apertura tecnológica. Eso tiene mucho sentido. Me refiero a que mi recomendación, y ya lo he dicho públicamente, es que Alemania no debería tanto reanudar el funcionamiento de las plantas nucleares, sino más bien aumentar significativamente la producción de electricidad. En el mismo sitio, es decir, sin aumentar significativamente el tamaño de las plantas nucleares, sin aumentar el área que ocupan, se puede aumentar drásticamente la capacidad de una planta nuclear, porque la parte principal real de la planta es muy pequeña, la gente no entiende del todo cuán pequeño es el núcleo central de una planta nuclear.
es increíblemente pequeño, y por eso, en el mismo terreno y sin aumentar el área, se puede aumentar drásticamente la cantidad de energía nuclear que produce cualquier planta nuclear. Necesitas una fuente de agua para hacer funcionar las turbinas de vapor, pero en realidad se puede producir mucha más energía de lo que la gente piensa, y creo que una solución sensata serían las fuentes de energía renovable, pero con mucha más energía nuclear, y luego ya sabes complementar que debe haber cierta cantidad de generación de hidrocarburos para complementar. Sí. Sí, solo debe ser razonable. Sí, por supuesto, pero ¿sabe qué? Permítame darle otro ejemplo. Porque al igual que las turbinas eólicas, la energía del viento es sumamente ineficiente en comparación con la energía nuclear, incluso en términos de uso del suelo. Voy a dar un ejemplo para aclarar esto. Si reemplazara una planta nuclear, digamos, por ejemplo, la central nuclear de Emsland en Alemania, que produce 10.000 millones de kilovatios hora de electricidad al año, con turbinas eólicas modernas que solo generan 8 millones de kilovatios hora al año, necesitarías 1.250 turbinas eólicas para reemplazar esa planta de energía. Y con un diámetro de rotor de 70 metros y la distancia mínima entre grandes parques eólicos, al final se necesitan alrededor de 100 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, esto equivale a la mitad de una ciudad grande como Stuttgart, ¿verdad? Así que todo esto es simplemente para enfatizar una vez más el hecho de que no necesitas ser muy inteligente para hacer tus propios cálculos. Pero nuestra política energética... Perdón, quizá creas que es una locura, son muchos temas energéticos, no tienes que ser el físico más importante, es matemáticas muy básicas, menos que a nivel de secundaria, diría yo. Incluso matemáticas de secundaria, son muy simples, no son complicadas. Sí, claro. Y luego durante una crisis, como durante una guerra, perdón, Por favor, adelante, disculpe. durante la guerra por Ucrania, nuestros suministros de gas fueron simplemente destruidos, y eso realmente puso en evidencia nuestra fuerte dependencia del gas ruso. Gracias. ¿Y sabe qué decidió el gobierno en esta crisis cuando los precios de la energía se dispararon? Después de que nos quedamos sin el suministro de energía barata de Rusia, apagaron la última planta nuclear para crear aún más escasez de energía. Así que o eres muy tonta o simplemente odias a tu propio país. Y por delante, ¿No es así? pienso que la mayoría son personas muy tontas. Hay un dicho que dice que no atribuyas a la malicia lo que puede explicarse por incompetencia. Sí, tienes toda la razón. Entonces así. Sí, creo que sí. Cuando vi que Alemania estaba apagando las plantas eléctricas después de que se detuvieran los suministros de gas desde Rusia, pensé que era la cosa más loca que había visto en mi vida. Justo en el momento en que Alemania más necesita electricidad, Alemania apaga una de las mejores fuentes de electricidad, la energía nuclear. Y además completamente libre de carbono. Exacto. Sí, una locura. La locura es una locura. Creo que, en resumen, la agencia France Press busca el cambio por dos razones principales, una política energética y una migratoria sensatas. Sí, exactamente. Entonces, Pero aún más, nos gustaría que yo continuara un poco porque ahora para mí es una situación completamente nueva, que simplemente puedo tener una conversación normal y no me interrumpen ni me ponen en un marco negativo como lo han hecho los medios en los últimos 10 años, lo cual es completamente absurdo. Así que aquello por lo que abogamos, ya que somos un partido conservador libertario, al menos así es como nos vemos. Pero en los principales medios nos caracterizan de manera extremadamente negativa como el llamado partido extremista. Por eso simplemente decimos, escuchen, necesitamos reducir la burocracia, necesitamos liberar a nuestras empresas, nuestras compañías y a las personas de esta burocracia tan desagradable. ¿Saben cuánto tiempo, cuántos días se necesita para obtener un permiso para hacer negocios en Alemania? sí, creo que sí, porque nosotros, oh, sí. Gran plan, gracias. ¿Cuántos días llevan? Sí, conseguí una planta automotriz, ya sabes, no muy lejos, gracias, no muy lejos de Berlín, así que tuvimos muchísimos problemas.
Quiero decir, para que quede claro, en realidad tuvimos mucho apoyo local por parte del gobierno local y del gobierno nacional, y a pesar de todo ese apoyo, simplemente hay una enorme cantidad de reglas que, ya sabes, la gente en el gobierno tiene que seguir. Es simplemente una locura. Tuvimos que imprimir 25,000 páginas, ese era el permiso, y debían estar en miles de copias. Sí, pero creo que eso es una locura. 25,000 al final y luego debes hacer muchas copias. Era literalmente un camión de papel. Porque claro, podemos hacerlo de manera electrónica, ¿no es mejor así? No, es imposible, debe estar en papel. Debe ser en papel, me estoy volviendo loco. Eso fue hace solo unos años, es un pasado reciente, quiero decir, ya llevamos bastante tiempo, ya hemos pasado una cuarta parte del siglo XXI. Es como decir, chicos, simplemente denme 25,000 páginas impresas reales y entonces considero que cada página debe estar sellada físicamente con un sello. Quiero decir, eso va a cansar mucho a alguien. Y sí, ya sabes, ellos recibirán un poco, Muchísima gente. y también van a sufrir una lesión por estrés repetitivo, por tener que sellar lesiones por estrés para enviarlo al hospital o a algún otro lugar. Quiero decir, es como un camión de papeles. No estoy tratando de culpar a quienes hacen esto porque solo siguen las reglas, así que tenemos que cambiar las reglas. Y, en mi opinión, para todos los países, pero especialmente para aquellos que han disfrutado de la prosperidad durante mucho tiempo. Es fundamental hacer una limpieza de basura, revisando reglas y normas para asegurar que realmente aporten un beneficio claro. Y si hay la más mínima duda de que aportan algún beneficio, debemos eliminarlas, porque de lo contrario llegaremos al punto en que todo será ilegal. Y eso simplemente es una locura. Absolutamente, absolutamente. No es solo la burocracia, también los impuestos. En Alemania son los más altos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por lo que un empleado promedio trabaja para el gobierno la mitad del año o más. Debes imaginar que, sumando los impuestos y la seguridad social, o sea, más de la mitad del año trabajas para este Estado que no funciona, porque el Estado no garantiza las condiciones vitales para las personas, es decir, no garantiza la seguridad. Por eso tenemos un rápido aumento de los delitos. No se preocupa por la educación. En nuestro sistema educativo sigue existiendo el mismo programa socialista de izquierda. Los jóvenes no aprenden nada en la escuela, en la universidad y así sucesivamente. Solo estudian estudios de género y ya. Pues sí, no como que... Me dio la impresión de que en Alemania había un sistema educativo bastante bueno, pero era bastante estricto con los gimnasios y otras cosas. Al menos así era antes. Así que parece que así es. El virus de la mente despierta infectó gravemente a Alemania. Entonces tienen el estándar internacional de evaluación, programa para la evaluación internacional de los alumnos, ¿verdad? O sea, los estudios, programa para la evaluación internacional de los alumnos. Alemania hace un par de años estaba bien, obtenía buenos puntajes, pero ahora simplemente caímos. Porque el estudio mostró que los jóvenes no son capaces de contar, hablar ni escribir correctamente en alemán. Y en algunos estados de Alemania, imagínate, simplemente eliminaron las calificaciones por redacción para poder obtener una calificación por el idioma, ¿verdad? Así que ya no tienes que escribir correctamente, porque todo nuestro sistema educativo está decayendo y esa también es una razón. Por ejemplo, ¿por qué los jóvenes votan por nosotros? Porque quieren tener una educación adecuada y quieren recuperar un sistema educativo correcto que les dé oportunidades a los jóvenes. Y esa también es la razón por la que yo. Así que mi opinión personal es que debemos volver a un sistema basado en el mérito, ¿verdad? Entonces necesitamos regresar a un sistema de incentivos basado en el mérito y dejar de lado todas esas cosas socialistas de género en nuestro sistema educativo. Las familias y los padres deben ser responsables de sus hijos y las escuelas y universidades tienen la obligación de brindar una buena educación, no toda esa moda socialista de género sin sentido. Oh, claro que no, por supuesto. Me refiero a que todo el sentido de ir a la escuela es adquirir habilidades útiles que te ayuden en la vida, que te ayuden a ser productivo y a entender el mundo. Sí, Si no, no es una escuela, solo una institución de propaganda. ¿verdad? Sí, bueno, eso tiene mucho sentido. Entonces veamos, necesitamos, ¿verdad?
Así que tal vez pueda continuar, porque solo estaba dando un ejemplo del sistema educativo donde el gobierno fracasa. Porque, como en nuestro estado, el gobierno recaudó el año pasado un impuesto sobre la renta récord, recaudaron alrededor de 1 billón de euros exactamente, así que es un impuesto récord. Pero el gobierno no puede administrar el dinero de los contribuyentes. ¿Y qué hacen? Simplemente tiran el dinero por la ventana, por ejemplo, en la inmigración a nuestro sistema social. Entonces, desde 2015, solo para darles algunas cifras y también a la audiencia, para que tengan una idea de lo que está pasando aquí. En Alemania, tuvimos una afluencia de casi 7 millones de personas, 7 millones de personas, pero esa es la cifra oficialmente contabilizada. Sí, 7 millones de personas. 7 millones de personas de afluencia desde 2015 están oficialmente contabilizadas. Y luego, porque la gente es solo otra cifra curiosa. Nuestros gobiernos permiten que las personas tiren sus pasaportes antes de cruzar nuestras fronteras, que no están vigiladas ni controladas. Así que 57, casi 60 personas que llegan a nuestro país a través de la frontera abierta tiran sus documentos. ¿Por qué hacen eso? Porque al entrar a nuestro país ridículo con esta política de inmigración ridícula, ya no pueden ser deportados. Esa es toda la razón. Por eso nuestro Estado, nuestro gobierno, igual que el gobierno de Angela Merkel y el último gobierno, han proclamado una política en la que cualquiera puede elegir cruzar nuestra frontera y migrar a nuestro sistema de bienestar social. Y no puede ser deportado después solo porque tiró su pasaporte. Me refiero a qué tan loco es esto. Es muy loco, pero eso es exactamente lo que pasó en Estados Unidos. Sí, exactamente así. Me refiero a que hay una agenda de extrema izquierda que se está impulsando por todas partes en la civilización occidental, en todos los lugares a los que pueden llegar. Porque exactamente lo mismo se hizo en Estados Unidos, donde ahora como que llaman a las personas inmigrantes ilegales, les llaman indocumentados, y la razón por la que están indocumentados es porque tiraron su pasaporte. Como usted dice, en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos hay una enorme pila de pasaportes y licencias de conducir tiradas. Increíble, porque en realidad es peor llegar con pasaporte que llegar sin él. Y luego, al igual que en Alemania, el gobierno demócrata asigna enormes sumas de dinero y brinda apoyo a quienes ellos llaman indocumentados. Pero si no tienen documentos, no tenemos idea de si son asesinos, violadores, no lo sabemos porque no tienen documentos y no podemos determinarlo. Y como resultado, en Estados Unidos se observa una afluencia masiva de criminales. Porque siendo sincero, me pregunto, ¿por qué los criminales tardan tanto en venir aquí? Quiero decir, esa es la conversación. América es un entorno lleno de objetivos. En América es tan fácil robar cosas en las zonas ricas. Lo único que podría ralentizar el proceso de robo es el dolor de espalda por cargar con los productos. Saben, es como si no fueran ladrones, sino simplemente una compañía de mudanzas, así que, ya saben, parece que todos los criminales del mundo vienen a América de manera permanente, porque en América es mucho más fácil convertirse en un criminal profesional que en otros países donde no hay tanto que robar. Sí. Así que, ya saben, en Estados Unidos la delincuencia está aumentando. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿puedo hacer una pregunta al respecto? Leí que, por ejemplo, en California, por cierto, lamento mucho lo que está pasando allá. Es terrible, realmente es terrible verlo y sí es horrible. Pero en el caso de California, simplemente cancelaron el enjuiciamiento por robo, porque hay tantos casos de robo, es cierto. ¿Verdad? De facto, la situación en California es que los robos casi nunca se procesan legalmente. Tal vez 1 o 2, tal vez el 1% de los casos cuando el robo es procesado legalmente. Incluso cuando se inicia un caso, los delincuentes son liberados de inmediato bajo fianza. Así que, en esencia, el robo en California es legal. Yo también lo haría. Es una locura. Es una locura. Sí, recientemente en California hubo un referéndum para volver a hacer ilegal el robo, y en realidad fue muy popular y se aprobó. Como robar menos de $1000 era legal, la gente entraba a las tiendas y se llevaba mercancía hasta ese valor sin problema. Si el dueño de la tienda los detenía, lo arrestaban a él.
Así que esto es literalmente como el Guasón y Batman, como si los criminales estuvieran libres y los ciudadanos honestos fueran arrestados. Es una completa locura. Como ya dije, los habitantes de California votaron abrumadoramente para que el robo volviera a ser ilegal. Sí, pero sorprendentemente, el gobernador de California, el gobernador Newsom, estaba en contra de que el robo fuera ilegal y simplemente no lo implementaron, ¿verdad? Pero lo que van a hacer es que, aunque técnicamente vuelva a ser ilegal, los de extrema izquierda se negarán a aplicarlo. Porque para eso, Para que algo funcione, para que las leyes funcionen, se necesitan dos cosas. Necesitas la ley y necesitas que se aplique. Y si no tienes, o sea, eso es lo que George Soros realmente entendió, quiero decir, es como un tipo genial, pero sinceramente muy antihumano. En mi opinión, en realidad no necesitas cambiar la ley, solo necesitas dejar de aplicarla, y eso ayudará. Pero pienso en Estados Unidos y creo que incluso en California la gente ya está cansada de esto y quiere un cambio, y creo que eso es realmente cierto. Si preguntas por qué la gente se cuestiona por qué Donald Trump ganó y no fue solo una pequeña victoria en las elecciones de Estados Unidos. Este año, el presidente Trump ganó en el colegio electoral, también ganó el voto popular, obtuvo la mayoría de los votos y la Cámara de Representantes es republicana y el Senado es republicano. Esto indica que el pueblo estadounidense exige un cambio, para decirlo claramente. Y yo recomiendo a los habitantes de Alemania hacer lo mismo. Si no están satisfechos con la situación actual, deben votar por un cambio. Por eso recomiendo encarecidamente a la gente votar por la alternativa para Alemania. Esa es mi recomendación firme y creo que simplemente es una decisión sensata. Creo que Alice Biddle es muy sensata y espero que la gente entienda que en esta conversación no se propone nada escandaloso, solo sentido común. Así que, en realidad, como ya he dicho públicamente, creo que solo la alternativa para Alemania puede salvar a Alemania. Y solo quiero ser absolutamente claro en este asunto. Solo la alternativa para Alemania puede salvar a Alemania y punto. La gente realmente necesita apoyar a la alternativa para Alemania, de lo contrario, la situación en Alemania se volverá muy, muy mala. sí, porque como dijiste correctamente, hay una diferencia entre aprobar una ley y hacerla cumplir. En Alemania ahora hay una situación donde está la EFD por un lado y los llamados partidos de unidad por otro. Así es, un solo partido formado por todos los demás. Porque se mantienen unidos y digan lo que digan, no son capaces de cumplir las promesas que hacen en cada elección. Especialmente el partido de Angela Merkel. ¿Sabes que ella es la candidata a canciller? Así que mi candidata del Partido Demócrata de Crisa, que por ejemplo la revista The Economist erróneamente llama un partido de centro derecha, en mi opinión es un partido verde de izquierda, pero de cualquier manera Angela Merkel es la primera canciller verde en nuestro país. Así que él hizo lo que, por cierto, justo ahora hablaba sobre la intervención, solo voy a observar. Aquí él llamó a sus intereses, es decir, sus intereses en la política alemana, molestos y arrogantes. Y sí, ¿Qué opinaría de Jorge Soros? y de Billy Gates, entonces no hubo. Sí, El problema surgió cuando Billy Gates intentó vender su vacuna de ARNM, sin mencionar los grandes efectos secundarios para la salud. Y nadie asume la responsabilidad por eso. Y todo ese engaño y fraude con el uso de mascarillas, ¿verdad? Así que eso es increíble. Y además, el candidato demócrata Chris Friedrich Merz advirtió al mundo sobre las consecuencias de votar por Donald Trump en octubre del año pasado. Así que por ahora estamos hablando de una interferencia extranjera, ¿verdad? Exactamente. Así que es increíble, realmente es increíble, al igual que la forma en que los medios alemanes y los políticos alemanes trataron a Donald Trump durante su campaña electoral. Y ya lo mencioné en una entrevista con Bloomberg, me dolió físicamente ver cómo lo humillaban a él y a toda su familia. Así que sí, por eso siento mucha lástima por esas personas, simplemente porque sí, dicen cosas negativas y ahora, mientras hablamos, 150 burócratas de la Unión Europea nos están vigilando, observando nuestra conversación, para hacer cumplir esta absurda ley de servicios digitales, que no es otra cosa que censura a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión, ¿verdad? Eso es.
Y dijiste que la libertad de expresión es un requisito previo para la democracia, si no puedes formar una opinión correcta e intercambiar opiniones e ideas. Y la democracia debe ser una competencia de las mejores ideas, ¿verdad? Y por supuesto así es. Sin duda, sí, exactamente así. Sin libertad de expresión, la gente obviamente no puede decir lo que quiere decir y entonces no podrán votar de manera informada. Si a la gente solo le dan propaganda y no tiene acceso a lo que realmente está pasando, entonces no pueden votar de manera informada y así no tienes una verdadera democracia. Por eso digo que la libertad de expresión es la base de la democracia. Para que la gente pueda votar de manera informada, debe haber libertad de expresión. Eso es muy importante. Es muy fácil identificar quiénes son los malos, como quienes restringen la libertad de expresión y quienes no lo son, es claro. ¿Y saben qué hizo Adolfo Hitler? Lo primero que hizo fue eliminar la libertad de expresión, así que controlaba los medios de comunicación. Y sin eso nunca habría tenido éxito. Sí, exactamente así, absolutamente sí, no, exactamente. Una de las primeras cosas que hizo fue tomar el control de los medios y establecer una censura estricta. Intentó cerrar todos los medios prosemíticos. Cualquier medio que defendiera al pueblo judío fue clausurado. Así que aquellos que quieren censura, creo que deberían tener cuidado con lo que piden, porque si introduces la censura, es solo cuestión de tiempo antes de que esa censura se vuelva contra ti y al final la censura será usada contra ti y ahí está el peligro, porque a la gente le gusta censurar. Censuran lo que no les gusta, pero no entienden que algún día esa censura será usada exitosamente en su contra. Sin duda, claro, mencionaste, bueno, ya sabes, a Hitler y todo eso. Muchos medios quieren presentar a la Alternativa para Alemania como una organización de ultraderecha, vinculada con el nazismo o algo parecido. Quizás podrías responder a este problema porque ya sabes, cuando la gente ve algo como la derecha en Alemania, naturalmente tienen reacciones un poco negativas. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Antes que nada, como soy economista, me gustaría arrojar luz sobre la idea, cuando hablamos de Hitler, sobre la idea de los nacionalsocialistas. Durante el Tercer Reich, los nacionalsocialistas, como indica el nombre, eran socialistas. ¿Adolfo Hitler es considerado sí? Nacionalizar las industrias que crean. Sí, por supuesto, él era comunista y se consideraba socialista. Y lo que hicieron fue, sí, financiaron al Estado, luego a empresas privadas y después pidieron impuestos, impuestos enormes. Esperen un momento para preguntar por una palabra que ahora suena al principio. Sí, nacionalizar toda la industria. Ya hablaste de eso y es el mayor logro. El mayor logro después de esa terrible época en nuestra historia fue ponerle a Adolfo Hitler la etiqueta de derechista y conservador. Él era todo lo contrario, no era conservador, no era libertaria, era comunista socialista. Así que alto total, no más comentarios al respecto. Y en nuestro caso es exactamente sí, al revés, somos un partido conservador libertario y lo vemos así. Miren esto, como ahora, durante la discusión de este terrible ataque de movimiento de resistencia islámica contra Israel, y solo los palestinos de izquierda critican la política local. Entonces, tienen un antisemitismo profundamente arraigado, antisemitismo dentro del movimiento de izquierda, y siempre ha sido así. ¿Por qué? Adolfo Hitler también aprovechó la envidia de la gente y Airplanes Lane. Los judíos eran muy educados, muy cultos y tenían éxito. En Alemania, en ese entonces había gente rica y entonces él obligó a la población a sentir envidia hacia esas personas. Y esa fue una medida socialista tomada contra ellos. Mira a Stalin, mira a la Unión Soviética, con Stalin fue lo mismo. Así que él no era más que un antisemita socialista y nosotros somos todo lo contrario. Somos un partido conservador libertario. Nos representan mal todo el tiempo y nos gustaría liberar a la gente del Estado. Quiero tener personas que piensen de manera independiente, personas seguras de sí mismas. Me gustaría que el Estado se minimizara, reducido a sus funciones, y que las personas tuvieran libertad de expresión, libertad de riqueza, por ejemplo, que generaran riqueza.
Con estos impuestos terriblemente altos, el Estado socava la base de la riqueza, ¿verdad? Por eso la gente no puede acumular la riqueza que los haría independientes del Estado. Gracias. Por eso me gustaría tener personas que piensen de manera independiente. Gracias. Personas educadas que puedan formar libremente su propia opinión. Quiero que en Alemania haya líderes fuertes. No quiero tener líderes tontos y débiles, como los que hemos tenido en los últimos años, porque esas personas no piensan con sensatez y representan un gran peligro. Miren la guerra en Ucrania. Representan un gran peligro para nuestra seguridad nacional y también para toda la seguridad europea. Esa también es mi esperanza en Donald Trump y en ustedes, en su administración, que detendrán esta horrible guerra, esta muerte inútil de jóvenes todos los días lo más pronto posible. Porque los europeos, ellos no pueden, de hecho han renunciado a todo, a un buen ejército, a una buena capacidad de negociación. Ellos dependen completamente de Estados Unidos, en el sentido de que Estados Unidos tiene que hacer todo el trabajo. Nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente escalamos todo el conflicto contra Rusia. Lo que está pasando aquí es muy peligroso y solo ustedes pueden detenerlo. Creo que el presidente Trump ya sabe, él resolverá este conflicto, creo, muy rápido. Como usted señaló, ha estado en un punto muerto durante varios años, y todo lo que ha pasado en los últimos años son cientos de miles de muertos, pero sin resultados. Mientras más dure el conflicto, más se debilita Ucrania frente a Rusia, ya que es un país mucho más pequeño y no puede soportar tantas pérdidas. Rusia puede simplemente, ¿entiende? Es uno de los golpes para la gente que muere sin razón. ¿Por qué? Espero que este terrible conflicto se resuelva pronto, y creo que así será con el presidente Trump. Eso sería maravilloso porque son nuestros, no, de verdad, nuestra gente. Aquí, mucha gente está preocupada y creo que se preocupan por una razón muy válida, porque este conflicto podría escalar hasta un intercambio de ataques nucleares. Y aquí los gobiernos europeos no tienen medida, no tienen estrategia, no hay una línea roja, no hay una narrativa propia de política exterior y de seguridad hacia Rusia y Ucrania. No tienen una estrategia para ponerle fin a esto y no tienen poder militar. Por eso no han cumplido con el presupuesto de la OTAN durante décadas, por mucho tiempo. En promedio, por ejemplo, Alemania, porque la proporción del 2 y Alemania en promedio creo un poco más de 1, así que Alemania no ha hecho su aporte, pero Alemania tampoco. No nos preocupamos por los defensores de nuestro propio país, así que ese es el segundo punto. Entonces, dependemos completamente de Estados Unidos. Pero creo y escuché un discurso muy interesante de J.D. Vance. Él dijo que no quiere tener estados clientes, ¿verdad? Sí, él quiere tener estados independientes que también formen su propia opinión independiente sobre las cosas, ¿verdad? Así como ustedes, por ejemplo, en sus empresas no quieren estar rodeados de personas mediocres, ¿verdad? Yo tampoco, por eso me esfuerzo. No, por supuesto que no. Yo también me esfuerzo para que en mi equipo estén las mejores personas y esas mejores personas deben criticarme todos los días. Y no quiero que a mi alrededor estén quienes solo dicen sí, tienes razón, porque así no puedes aprender ni tienes oportunidad de corregir errores. Perdón, acabo de decir sí. Sí, gente. Bueno, esto es muy importante. Sí, gracias. Sí, no, totalmente. Hablo de mis empresas como SpaceX y Tesla. Si saben, siempre estamos buscando retroalimentación crítica, porque si cometemos un error, los cohetes explotan y los autos no funcionan. Sí, así que, ¿saben? La física es muy implacable. Ya saben, digo, la física es la ley real y todo lo demás es así, porque he visto a personas romper cualquier ley, pero nunca he visto que rompan las leyes de la física. Y por eso, si no haces el diseño del cohete y su funcionamiento exactamente correctos, y si hay aunque sea una cosa incorrecta, el cohete explotará. Sí, así que por eso creo mucho en la necesidad de buscar retroalimentación crítica, y en general pienso que las críticas deben tomarse como un regalo. Sí. Absolutamente, sin duda, sí. No, solo continúo con el tema. Así que si no tienes esa retroalimentación, tu cohete puede explotar, ¿verdad?
Pero aquí, en esta fase crítica de esta terrible guerra en Ucrania, muchas personas pueden morir debido a esta política tonta que se adoptó. Personas murieron. Sí, de verdad, gracias. Sí, gracias. Entonces abordemos algunas preguntas potencialmente posibles que la gente puede considerar como temas delicados. Por ejemplo, ¿cuáles son sus opiniones sobre Israel? Gracias. Todo esto es muy complicado. Cuanto más, no. No, en serio, o sea, cuanto más leo sobre Medio Oriente y la situación en Israel, más complicado se vuelve todo. Y sinceramente quería preguntarles sobre una posible solución, porque siendo honesta, en mi humilde opinión, no veo una solución. Así que tal vez Israel necesite encontrar algunas alianzas con los Estados Sunitas, si es posible. Y sí, sinceramente, desde mi punto de vista es una situación muy complicada. Y no sé, no soy ese tipo de persona, no soy política. Si me preguntas qué hago, todo ese bla, 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 realmente digo lo que pienso para hacer política de manera honesta. Y para ser honesta, no lo sé. Honestamente, no sé cómo resolver el conflicto ahora. Espero que tú sí sepas la respuesta. Perdón por mi insatisfacción, pero es tan difícil y quiero dar una respuesta razonable. Y en el caso de Israel, no sé cómo resolver este conflicto. Para ser honesta, Quizás se puede decir así, usted apoya totalmente al Estado de Israel. sí, por supuesto. Bien, eso es lo que la gente quiere. Lo sé, absolutamente. Con el paso del tiempo hago preguntas que tal vez parecen muy obvias, pero no. No hay, ¿sí? Oh, ya veo por qué surgió la pregunta. No, para nada. Debemos proteger la existencia de Israel y necesitamos proteger no solo la existencia del Estado de Israel. También creo que Benjamín Netanyahu cometió muchos errores en el pasado, para ser honesta. Pero también debemos asumir la responsabilidad como Estado nacional alemán de proteger la vida judía, a las personas judías en nuestro país, que ahora están siendo víctimas de crímenes musulmanes, ¿verdad? O sea que ya no están seguros aquí. No sé si viste los videos de las calles de Berlín. Yo estoy en mi oficina en Berlín, pero con todas estas manifestaciones palestinas aquí, bueno, un judío ya no puede caminar por la calle, ¿verdad? Y tenemos un enorme potencial de crímenes antisemitas contra el pueblo judío. Y si soy muy sincera, ¿no es así? Es el único defensor, y lo digo muy sinceramente. La alternativa para Alemania es el único, tal vez el único defensor del pueblo judío aquí en Alemania, porque los compañeros de partido, todos los demás partidos, hicieron exactamente lo contrario. Sí, dejaron entrar al país a millones de personas, les permiten cometer delitos en nuestras calles y el nivel de criminalidad está aumentando rápidamente. Y por eso el pueblo judío está dejando nuestro país. Cuando hablo con mis amigos judíos que viven en Alemania, Suiza, Francia y Austria, ellos se asustaron mucho después del ataque de Hamas el 7 de octubre porque temían que pudieran ser atacados por palestinos, simpatizantes de Hamas o Antifa o terroristas de izquierda, no lo sé, pero tenían mucho miedo, temían mucho salir a las calles y nosotros defendimos a estas personas. Aunque en los principales medios se afirma lo contrario, eso no es verdad, eso es simplemente una mentira de nuestro partido. Creo que eso es justamente lo que quería transmitirles, que el EFD está siendo muy distorsionado, especialmente en los medios occidentales. Así que sí, y saben, diré que apoyo mucho al Estado de Israel, pero también creo que debemos recordar y sentir compasión por los civiles inocentes que también están muriendo. Saben, cuando hablé con el primer ministro Netanyahu, creo que ellos están básicamente de acuerdo. Es decir, hay tres pasos que significan que no hay otra opción más que destruir a quienes quieren destruir al Estado de Israel. Bueno, ya saben, el MOS básicamente. Luego, el segundo paso es corregir la educación para que los palestinos no sean criados con odio ni deseo de muerte hacia Israel. Por eso se debe cambiar el sistema educativo y los medios. Y la tercera cosa que también es muy importante es hacer que las zonas palestinas prosperen. Este tercer paso es muy importante y quizás sea el más difícil, es decir, deben dar este tercer paso, deben traer prosperidad, deben ayudar a la reconstrucción y deben asegurar la prosperidad. He comentado esto con varias personas en Israel y mencioné que el tercer paso es crucial. Es verdad. Me preguntaban, ¿cuándo funcionaba eso? Yo respondía, les daré un gran ejemplo.
Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles fue muy injusto para Alemania y causó gran descontento. Y el Tratado de Versalles sentó las bases para reparaciones extraordinarias y además sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial. Sin el Tratado de Versalles, Hitler no habría triunfado. Sí, es cierto por eso. Y luego, pero si lo ves, la lección fue aprendida. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania y Japón fueron derrotados, Estados Unidos, de hecho, ayudó a reconstruir Japón y Alemania, brindando apoyo financiero para la recuperación de Japón y Alemania. Y ahora Japón y Alemania son aliados. Y esa es una lección histórica muy importante y fundamental. Sí, tienes razón. Después del ataque de Hamas, simplemente abrí Google Maps para ver cuál era la situación geográfica allí y cuando ves la franja de Gaza, realmente es una franja de Gaza que está completamente bloqueada, sin ningún recurso. E incluso sin agua, por lo que el suministro puede cortarse. Otro suministro, simplemente de inmediato. Y esta construcción también, solo mirando desde un punto de vista geográfico, no necesitas ser muy inteligente para entender que de esto no saldrá nada y que para hacer rica esta zona con medidas concretas, este es un primer paso muy importante. ¿Verdad? Sí, es necesario. Para esto hay que superar el instinto humano natural de reciprocidad, que ya sabes, básicamente es ojo por ojo, ya sabes. Pero el problema con ojo por ojo es que si sigues haciéndolo, como dicen, ojo por ojo dejará a todos ciegos. Por eso creo que en el perdón hay una gran sabiduría. Necesitas fuerza y perdón, pero es la única manera de detener el ciclo interminable de violencia. Es una frase muy hermosa, como si ojo por ojo dejara a todos ciegos. Sí, exactamente. Así que subtítulos. Sí, espero que ese sea el futuro. Ese es el mejor futuro en el que puedo pensar. Creo que no hay otro futuro que funcione. Entonces, ¿Puedo hacerle otra pregunta? Porque acabamos de cambiar de tema. ¿Cuál es su punto de vista? Es decir, nos quedamos en que su administración terminaría la guerra en Ucrania muy rápido. Pero ¿cuál es su punto de vista sobre las herramientas y medidas que se pueden tomar? ¿No le gustaría hablar de eso? ¿Podría contarnos un poco sobre qué podemos esperar? sí, bueno, para ser sincero, quiero decir que eso depende del presidente Trump. Usted sabe, él es el comandante en jefe y por eso realmente depende de él. Así que no quiero hablar en su nombre. Pero creo que aquí hay un camino hacia una solución y para eso se necesita un liderazgo fuerte de los Estados Unidos. Sí, pero estoy seguro de que se puede lograr. Sí, sí, sí. Y creo que Que la paz en Medio Oriente también es posible y creo que sería un futuro maravilloso para todo el mundo. no, no maravilloso. Así que eso es absolutamente justo. Así que está muy, muy bien para mí. Veamos si hay otros temas que debamos discutir. ¿O tienes preguntas para mí o qué? Sí, 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 absolutamente. Porque quiero preguntar, y muchas personas están interesadas en esto. Entonces, ¿por qué crees que volar a Marte y colonizar Marte es el tema más prioritario para SpaceX? ¿Y cuándo, según tú, estarán listos? ¿Una expedición humana a Marte? Si me permites preguntar, todos están interesados. Son grandes proyectos, ¿verdad? Sí, bueno, quiero decir, creo que a un nivel muy alto. Creo que ¿qué conjunto de acciones llevará a la prosperidad a largo plazo de la civilización? Bueno, ya sabes, al crecimiento de la escala y el alcance de la conciencia. Hasta ahora buscamos el único lugar con vida, o al menos vida inteligente de algún tipo. Mucha gente piensa que debe haber extraterrestres, pero yo no he visto ninguna evidencia de la existencia de extraterrestres. Si los datos arqueológicos son correctos, la Tierra tiene 4.5 mil millones de años, pero las civilizaciones, si contamos desde la primera escritura, tienen solo unos 5.000 años, lo que representa aproximadamente una millonésima parte de la existencia de la Tierra. Toda la civilización humana ha sido solo un breve destello hasta ahora. Y por eso debemos preguntarnos, ¿qué pasos podemos tomar para asegurar la supervivencia a largo plazo del sitio, de la vida tal como la conocemos? La conciencia, y si somos una especie multiplanetaria, entonces la probabilidad de duración de la vida consciente es mucho mayor que si fuéramos una especie de un solo planeta. Subtítulos.
Eso no significa que yo crea que la Tierra vaya a morir pronto o algo así, pero existe un cierto riesgo si ocurre una guerra termonuclear global o algún evento natural extremo, como un meteorito gigante que caiga en la Tierra, lo que provocaría una extinción masiva. Y si miramos el registro fósil, hay al menos 5 eventos extremos de extinción masiva que habrían destruido completamente a toda la humanidad. Hay al menos 5 de ellos. Así que creo que debemos aprovechar esta oportunidad hoy, porque por primera vez en 4.500 millones de años de la historia de la Tierra, existe la posibilidad de prolongar la vida y expandir la conciencia más allá de la Tierra. Y esta ventana de oportunidad podría estar abierta por poco tiempo o podría estar abierta por mucho tiempo, pero en caso de que esté abierta por poco tiempo, debemos aprovechar esta ventana y convertirnos en una especie multiplanetaria lo más rápido posible y garantizar la supervivencia de la civilización a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son tus plazos para la expedición, por ejemplo, para la primera expedición humana? Sí, para ser claros, no se trata tanto de banderas o huellas, sino de crear una ciudad autosuficiente en Marte, donde el umbral crítico es que la ciudad pueda crecer independientemente de la Tierra. Es decir, si el reabastecimiento desde la Tierra se detiene por cualquier motivo, la colonia en Marte no desaparecerá. Si llegamos ahí, entonces habremos superado uno de los filtros de Fermi más importantes y fundamentales. Existe una idea. ¿Por qué no vemos pruebas de la existencia de vida inteligente? Entonces, esta es la idea de que existen varios grandes filtros que las civilizaciones nunca logran superar, y uno de esos grandes filtros es que nunca salen de su planeta natal. Si superamos el filtro de Fermi como especie de un solo planeta y seguimos así, nuestra destrucción será inevitable con el tiempo. Se puede debatir cuánto tiempo tomará, pero al final sucederá algo que destruirá la civilización. Tal vez eso ocurra muy lejos en el futuro, pero por los fósiles, como ya mencioné, sabemos que ha habido al menos 5 extinciones masivas naturales. Y creo que existe un riesgo adicional para los humanos, que podemos destruirnos a nosotros mismos. Porque los dinosaurios no tenían armas termonucleares, dinosaurios, así que tampoco tenían naves espaciales. Así que nosotros existe el riesgo de una guerra termonuclear que podría destruirnos, pero también contamos con naves espaciales para hacer la vida multiplanetaria. Y por eso, para responder a tu pregunta más directamente, creo que podremos enviar una nave estelar no tripulada a Marte, aproximadamente en 2 años. La Tierra y Marte se acercan para el traslado planetario cada 2 años y cada 26 años. Sí, entonces obviamente la Tierra tarda 1 año en dar la vuelta al Sol y Marte tarda aproximadamente 2 años. No se puede volar a Marte si está al otro lado del Sol respecto a la Tierra. Sí, por eso tenemos que esperar a que Marte esté más o menos en el mismo cuadrante del sistema solar que la Tierra. Eso ocurre durante 6 meses cada 2 años y la mejor ventana para transferir datos es de solo unos meses. Durante unos meses cada 2 años o 26 meses puedes ir a Marte. Entonces, actualmente hay una ventana de transferencia a Marte. Eso significa que la siguiente será en 2 años y 2 años después de esa habrá otra más. Así que en 2 años creo que podremos enviar naves espaciales no tripuladas a Marte para comprobar si los sistemas de aterrizaje funcionan correctamente. Queremos asegurarnos de no agregar nuevos cráteres a Marte. Debe ser igual a 0. Cuando probemos que el aterrizaje es seguro, entonces si todas las naves que enviemos, aproximadamente en 2 años, aterrizan con éxito y creemos que entendemos los problemas, entonces, en principio, en unos 4 años podríamos enviar a las primeras personas. Y entonces, la cantidad de naves podría crecer en progresión geométrica. A partir de este momento, me refiero a que, según mis cálculos, necesitamos llevar a Marte alrededor de 1 millón de toneladas y suministros a Marte para que sea autosuficiente. Cuando todo es muy incierto, creo que si puedes adivinar, aunque sea con un orden de magnitud de precisión, lo estás haciendo bastante bien. Creo que 100.000 toneladas podrían no bastar y, aunque espero no necesitemos 10 millones, 1 millón de toneladas debería bastar para que Marte sea autosuficiente. Así que, posiblemente, serán 1 millón de toneladas de carga en la superficie de Marte y alrededor de 1 millón de personas o más.
Esto es lo que realmente importa. El umbral crítico desde el punto de vista de la bifurcación fundamental del futuro de la civilización es aquel punto en Marte en el que Marte puede crecer por sí mismo, incluso si desde la Tierra dejan de llegar naves con suministros. En ese momento, el futuro de la civilización se ramifica y en el mejor de los casos continúa el wow y la probabilidad de supervivencia de la civilización aumenta drásticamente. Y yo supongo Que habrá casos en los que los futuros marcianos realmente vendrán, nos ayudarán y nos salvarán cuando surja una situación de emergencia. Pero no de la misma manera en que Estados Unidos ayudó a salvar al resto del mundo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y continuó durante la Guerra Fría. ¿Y dónde estaría el mundo si Estados Unidos no hubiera ayudado en esas tres circunstancias? Así que creo que hay muchas posibilidades de que Marte ayude a salvar la Tierra en algún momento en el futuro, tal vez muchas veces. Y luego, cuando tengamos una civilización en Marte, podremos expandirla al resto del sistema solar, a asteroides más grandes como Ceres, tal vez la Luna, Júpiter y Saturno, y más allá, al menos por el resto del sistema solar. Espero que pasemos de una civilización multiplanetaria a una multiestelar y vivamos entre las estrellas. Entonces podremos intentar averiguar cuál es la naturaleza del universo. Tal vez cuando visitemos esos lejanos sistemas estelares descubramos los restos de civilizaciones extraterrestres que murieron hace mucho tiempo. Creo que eso sería increíblemente interesante, seguramente mejoraría mucho nuestra comprensión de la naturaleza del universo. Dramático sin duda, sí, las escalas de tiempo simplemente asombran la imaginación. Quiero decir, según la física, la edad del universo es de aproximadamente 13.8 mil millones de años, y quiero decir, incluso los elementos en nuestro cuerpo que no son hidrógeno, como todos los elementos más pesados, tuvieron que formarse en el centro de una estrella, y por eso la mayor parte de nuestro cuerpo se formó en el centro de una estrella, y esa estrella explotó, y luego los elementos se recondensaron finalmente miles de millones de años después para formar la Tierra y a las personas. Así que, si piensas en esas escalas de tiempo, realmente son asombrosas. Pero una civilización que existió durante 1 millón de años, así que creo que una buena métrica para decir cuándo una civilización comenzó a ser civilización creo que es tal vez la escritura. Si solo puedes elegir una cosa, sería eso. Eso fue hace solo 5.000 años. entonces, Las civilizaciones, como mencioné, duran 1 millón de años, un tiempo muy largo, en comparación con la duración de la civilización humana, pero es muy poco comparado con la edad del universo. Sumar 1 millón de años requiere usar 3 decimales en los 13.8 mil millones de años. Por eso pienso que al explorar esos sistemas estelares, descubriremos que hubo civilizaciones extraterrestres, quizá con millones de años más que nosotros. Y creo que cualquier civilización que logre existir 1 millón de años entrará al Salón de la Fama. Es un periodo increíblemente largo, una duración impresionante. Creo que la humanidad no quiere ser una civilización mediocre con un solo planeta. Como saben, toda civilización que se respete debe tener al menos 2 planetas. ¿Eso es lo que debemos aspirar? Y si acabas de decir que el cuerpo humano está compuesto de elementos que explotaron y luego se reorganizaron, ¿cierto? Entonces, ¿crees que esto sucedió por casualidad o crees en Dios? Solo tengo curiosidad porque mucha gente dice, bueno, esto no puede ser una coincidencia, ¿verdad? ¿Esto podría ser Dios? ¿Crees en Dios? Bueno, estoy dispuesto a creer en las cosas en proporción a la información que recibo. Así que, es decir, supongo que tengo una visión física de la realidad. O sea, bueno, ya sabes, trato de entender el universo tanto como sea posible para comprender lo que está pasando. Claro, estoy abierto a las ideas de Dios y si preguntas, por ejemplo, ¿de dónde vino el universo o cómo fue creado? Supongo que existe alguna entidad que se podría llamar Dios, no lo sé, pero esa es una cuestión aparte de, digamos, si existe alguna entidad que observe nuestras acciones cotidianas y emita un juicio moral sobre lo que hacemos día a día. Parece que no es así, porque ya sabe, en el mundo suceden cosas muy malas, y si alguien nos estuviera observando todo el tiempo desde un punto de vista moral, parecería extraño que algunas cosas realmente malas sigan ocurriendo. Pero tal vez así sea, no lo sé. Yo solo trato de formar mi opinión en base a lo que voy aprendiendo y a medida que aprendo más, si cambio mis puntos de vista de acuerdo con lo que he aprendido,
Sí, aquí es lo mismo. Y para ser honesta, todavía estoy buscando, no sé en qué creer. Así que eso se llama ser agnóstica. Y sí, pero es muy interesante ver cómo ha evolucionado el mundo, así como el universo. Y sí, fue increíblemente interesante escuchar sobre sus visiones. Y sí, es una visión bastante interesante para cada uno de nosotros. Sí, diría que tengo una filosofía de la curiosidad, me interesa la naturaleza del universo y sigo la escuela filosófica de Douglas Adams, descrita en la guía del autoestopista galáctico. En ese libro, la Tierra era una computadora gigante que buscaba responder el sentido de la vida. Regresa con 4042. ¿Y qué significa 42 está bien? La respuesta es fácil, pero la pregunta es difícil. Así que, sabes, eso realmente me iluminó porque a los 12 o 13 años tuve una crisis existencial sobre el sentido de la vida. Y, sabes, leí muchos textos religiosos y libros de filosofía. Sabes, es como leer a Chopin, Arnesio y cosas así, lo cual es un poco deprimente si lo lees de niño. Pero al final, ¿por qué? Son un poco negativos, así que a veces, sabes, en realidad tiene más sentido leerlos cuando eres adulto. Luego leí Guía del Autoestopista Galáctico, que es un libro de filosofía disfrazado de humor, y creo que eso realmente me pareció muy perspicaz, que debemos intentar entender la naturaleza del universo y básicamente incluso comprender qué preguntas hacer sobre la respuesta, qué es el universo. Y eso me llevó a la conclusión de que debemos esforzarnos por ampliar los límites y el alcance de la conciencia para poder saber mejor qué preguntas hacer sobre la naturaleza, sobre la respuesta que es el universo. Por lo tanto, simplemente deberíamos, al parecer, tomar aquellas acciones que nos lleven a una mayor comprensión del universo. Es realmente maravilloso. Son las palabras ideales, las finales, para ser sincera, para una conversación, porque ahora no sé qué decir después. ¿Por qué estas no? De verdad, ¿por qué estas palabras son tan hermosas? Así que solo quiero arruinarlo todo. Y fue maravilloso, fue maravilloso hablar con ustedes, escuchar sus puntos de vista sobre la humanidad, así como tener una idea de su visión muy profética. Sí, gracias, muchísimas gracias. Bueno, fue un placer conversar y espero que la gente escuche esta charla y la encuentre útil. Bien, gracias a todos. Gracias a todos, gracias, Ilan.